Recuerde que les dije la semana pasada, y ahora sí comenzamos. Recuerde que les dije la semana pasada que Juan 9 y 10 era una misma conversación. Amén. Por factor tiempo lo dividimos en 2 semanas, pero realmente la conversación que tuvo Jesús la semana pasada comenzó en el capítulo 9 y termina en el capítulo 10. Sin embargo, sabemos cuáles son las enseñanzas. La de la semana pasada, Jesús sana a un ciego de nacimiento, y todo esto lo hizo con un propósito. Un ciego de nacimiento en el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso lo iba a llevar a que él tuviese que enfrentar a los fariseos y que ellos se dieran cuenta de lo que él había hecho. Lo envía al estanque de Siloé, y cuando lo envía a ese estanque, entonces decíamos la semana pasada que el Señor pudo haber sanado a ese ciego de nacimiento y simplemente con tocarlo él hubiese quedado sano, pero había un propósito en eso, que él se fuera y que la gente comenzara a preguntar: wow, y este no era el que estaba ciego, el que pedía limosnas no hace mucho. Y eso trajo a que mucha gente se enteró de este milagro. ¿Por qué? Porque tenemos varias semanas entendiendo de que el Señor, más que un milagro, Él se mueve por señales milagrosas. Eran los tiempos ya finales, eran los tiempos en que ya Jesús había dado a conocer su autoridad. No como al principio, cuando recuerdan el primer lugar el primer milagro que hubo allá en las bodas, donde Él le dijo a María: mujer, todavía no es mi tiempo de darme a conocer. Pero aquí ya Jesús abiertamente, Él estaba demostrando, hablaba con autoridad y decía abiertamente que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías. Entonces cada milagro que tú veas desde Juan 8 en adelante, Jesús lo hace como una señal milagrosa que apuntaba a que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces por eso hace este milagro y lo manda a ese estanque. ¿Qué pasa? Que el pueblo entonces se divide y mucha gente dice: este es el Mesías, no es el Mesías. Otros decían: bueno, tenemos que, los líderes religiosos, los fariseos decían una cosa, y el pueblo, vemos el pueblo dividido ahí. Entonces luego estudiamos el testimonio y las palabras del hombre que había sido sanado, a tal manera que le preguntaron: mira, échanos el cuento ya por tercera vez. Y él le dijo: porque este hombre es un pecador y no te pudo haber sanado. Y él dijo: mira, si es pecador o no lo sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Llamaron a sus padres, los padres corroboraron que era él, y básicamente ya no hallaban qué hacer. Y cuando se vieron acorralados los fariseos, le dijeron a este hombre: tú eres un pecador desde el principio, ahora nos quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos todo ese contexto. ¿Por qué, pastor? Porque es una conversación que continúa en lo que vamos a estudiar hoy. Amén. De todas maneras vamos a leer algunos versículos sobre eso. Dame uno. En el contexto del capítulo 10, Jesús continúa la conversación con los fariseos, como lo estamos diciendo, que se negaban ¿a qué? A creer en Él. Déjame colocar esto. Se negaban a creer en Él. Y les habla sobre el corral, ¿verdad? En esta conversación Jesús les habla sobre el corral en el cual entran solamente sus ovejas. Ya vamos a ver cuánta profundidad hay en eso. Porque esas ovejas que están en ese corral, si entran en ese lugar, es para ser cuidadas. Amén. Contexto ahí de lo que realmente Jesús quería enseñarnos, y Juan nos muestra ahí. Entonces Él les aclara que solo Él es la puerta de las ovejas y solo Él es el buen pastor. Enseñanzas que están ahí. Al cual abre al portero, pero ellos se niegan. Al final de todo esto, se siguen negando a aceptar su autoridad. Amén. ¿Estamos claros aquí en el contexto? Entonces seguimos aquí. Esto es Juan 9, versículo 35. Recuerda lo último que pasó, solo te lo voy a leer. Jesús ve que lo expulsan de la sinagoga y dice: Jesús oyó que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? La finalidad de todo este milagro fue llegar a Él, que la gente se enterara del milagro, que fuese una señal milagrosa, y sanar y salvar a este hombre. Y le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó: Señor, ¿y quién es Él? Dímelo para que así yo crea en Él. Jesús le dijo: tú ya lo has visto. Ese soy yo con quien estás hablando. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo: creo, Señor. Entonces Jesús dijo:
he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para los que ven se queden ciegos. Entonces, cuando pasó esto, increíblemente habían algunos fariseos alrededor. Y mira lo que le dicen los fariseos a esta declaración. Algunos fariseos estaban con él, oyeron esto y le dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos? Y Jesús le dijo: sí. Jesús le dijo: sí. Si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de sus pecados. Pero como dicen que pueden ver, entonces siguen siendo culpables. ¿Por qué te traigo hasta aquí? Porque en el capítulo 10 esta conversación continúa. Jesús enseña entonces en este capítulo 10, por favor, comienza en tu mente a entender el contexto. Jesús va a enseñar sobre el cuidado de las ovejas. Y esto es muy importante porque muchos de los que estamos aquí fuimos llamados a cuidar. Amén, ¿sí o no? Y es lo que Jesús va a hacer o va a enseñar en este capítulo. ¿Por qué? Porque se supone que este hombre ciego era una oveja del redil de Israel, era un judío, era una persona que debía ser cuidada. ¿Cuidada por quién? Por esos líderes religiosos. Era una persona que debía ser cuidado y que esos líderes religiosos debieron haberse alegrado de ese milagro que había ocurrido. Ellos debieron haber dicho: wow, bueno, no sabemos cómo pasó, pero debieron darle la gloria a Dios, abrazarlo. Pero simplemente Jesús se da cuenta de que para ellos no era importante el milagro que había ocurrido, sino atacar a Jesús a través de ese milagro, a tal punto que este hombre, por haber sido sano, había sido expulsado de ese redil, había sido expulsado de esa sinagoga, y este hombre ya no podía entrar más a ese lugar, simple y llanamente porque había sido sanado por Jesús. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús les va a hablar directamente y le va a decir: ustedes, y fíjate el contexto donde Jesús se va a meter, le dice: ustedes verdaderamente no están cuidando las ovejas, ustedes solamente están aquí porque les pagan. Y en ese contexto es el contexto donde les dice que el pastor es el que da su vida por las ovejas, mientras que el asalariado simplemente cuando ve venir el lobo, entonces sale corriendo. En ese contexto vamos a hablar hoy, amén. ¿Estamos claros? Entonces vamos a comenzar a leer ya de una vez Juan 10. Mira, te lo voy a hacer lo más didáctico posible, porque si entendemos esta primera lámina, que tiene muchas cositas, vamos a entender todo el mensaje muy claro y simplemente vamos a irlo leyendo poco a poco. Mira lo que dice: les digo la verdad, o sea, de cierto os digo. Sigue la conversación a estos fariseos. ¿A quién le está hablando? A los fariseos. Y les dice: les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Reina Valera dice: es ladrón y salteador. Y dice: pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. Algo que va a ocurrir mucho aquí en este pasaje es que Jesús va a usar la analogía de ¿qué? De las ovejas. Amén, de nosotros como ovejas y del cuidado que realmente debió haber tenido o se debe tener. Y va como a comparar dos tipos de pastores: el que realmente cuida la oveja, el que es capaz de dar su vida por la oveja, y el pastor que simple y llanamente es un asalariado o está ahí simple y llanamente por el dinero o por otros motivos. Entonces Jesús se va a meter en ese contexto. Dame uno, por favor. Entonces básicamente lo primero que vemos es que este contexto tiene que ver con ovejas. Ahora, hago una pregunta rapidito aquí para que aprendamos juntos. ¿Qué ve usted en esas ovejas? ¿Qué particularidad ve usted rapidito ahí? Que las ovejas nunca andan solas. ¿Por qué? Dame uno, porfa. Porque ellas siempre están en un rebaño. Líder que está a tu lado, rebaño. Y es importante que entendamos esto, porque no hay la oveja solitaria como el llanero solitario, ¿verdad? No hay la oveja solitaria. Las ovejas siempre están en rebaño, se mueven en rebaño. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque es un llamado importantísimo. Porque Jesús nos comparó con ovejas, porque sabíamos que tú y yo somos como las ovejas. La oveja necesita del cuidado del pastor, la oveja necesita la guía del pastor, la oveja necesita muchas cosas que Jesús va a explicar ahí poco a poco. ¿Por qué?
Porque por eso Jesús le dice, este rebaño, y Jesús siempre dijo, mi rebaño es así, yo soy el buen pastor, y siempre hizo esa analogía, porque no hay tal cosa como pastor, yo estoy orando en mi casa. Pastor, yo estoy haciendo las cosas, pero poquito a poco yo hago esto. Y no se trata de eso, se trata de que tú y yo estamos llamados a pertenecer a un rebaño. Amén. Tú y yo estamos llamados a como ovejas, como hermanos. Mira, tú sabes qué pasa con una oveja. El rebaño puede ser muy grande, pero si un lobo llega y se roba una oveja, cuando el pastor llega lo detecta inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque todas las demás están inquietas. Todas las demás están como en alerta, como diciendo algo pasó aquí, se quitaron a una. Y así deberíamos ser nosotros como rebaño. Porque nosotros estamos llamados a tener comunión los unos con los otros. La Biblia habla de tener coinonía, de que realmente tú y yo nos amemos. La Biblia dice, en esto conoceréis que son mis discípulos. ¿En qué? En que vengan a la iglesia, en que se amen unos a otros. Es imposible negar el amor entre nosotros si realmente nosotros pertenecemos a ese rebaño, donde entendamos que incluso la Biblia dice que debemos tener al otro como superior a nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nosotros como iglesia pertenecemos a un rebaño. Y el Señor habla de ese rebaño precisamente y comienza a hablar. Y lo que les dice es importantísimo, porque el Señor sabía que habían dos cosas, y aquí comenzamos a ver esto. Habían dos cosas que eran importantísimos en el cuidado de un rebaño. ¿Por qué? Recuerda que cuando Jesús le dice esto a los fariseos, Él le estaba hablando a gente que sabía de esto. O sea, en la época se cuidaban ovejas, habían pastores, mayormente la economía se movía por este lado. Entonces Jesús usó la ilustración, Jesús usó la analogía de las ovejas, entendiendo que ellos sabían cómo se cuidaba una oveja y cómo realmente se tenían que manejar en esta área. Y Jesús sabía, por eso se mete por ahí, por la parte de las ovejas como analogía. Y Jesús le dice, mira, hay dos cosas que son necesarias para que una oveja esté cuidada y para que una oveja realmente esté bien. Dame uno, porfa. El redil, este es el rebaño, este es el redil o corral. Un corral de ovejas es redil, es un redil. Aprisco también se le llama, amén. El redil y, no sé si se ve desde allá, y el pastor. ¿Sí ven el pastor ahí? Importantísimo, ¿por qué? Porque el pastor era el que guiaba las ovejas. Las ovejas es el que las sacaba, es el que las traía, es el que las llevaba, es el que las guiaba. La oveja es de tal manera de que una oveja no toma agua en cualquier lugar. Si el agua está muy turbia, ya son muy temerosas. Entonces, ¿quién la guía? El pastor las lleva a aguas de reposo, como dice el Salmo. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Y entonces era importante, y Jesús entendía. Ahora, ¿quién era el pastor de este rebaño? Dígamelo. Eso era lo que Jesús estaba enseñando, que había un rebaño, pero que realmente Él debía ser el pastor, pero las ovejas que pertenecían a este rebaño no estaban escuchando su voz. Por ahí viene toda esa enseñanza. Estaban dispersas. No estaban escuchando al pastor. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a otras personas, que ya tú vas a ver que Jesús las nombra. ¿A quiénes estaban escuchando las ovejas? Mira, sin meternos en el versículo, ¿a quiénes estaban escuchando las ovejas? A los fariseos. Por eso Jesús se mete en esta analogía, porque Jesús sabía que Él debería ser el pastor, porque ¿quién más podía guiar al pueblo de Dios sino el Hijo de Dios, el Mesías esperado? El que estaban esperando por muchos años, el que le diría la verdad. ¿Recuerda lo que le dijo a la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo: Señor, cuando el Mesías venga nos mostrará todas las cosas. Entonces se supone que el Mesías había llegado, que el que podía pastorear y decirle al rebaño las cosas que debían hacer había llegado. Pero pasaba algo, que no estaban escuchando al Mesías, no estaban escuchando al pastor. ¿Por qué? Porque habían llegado ladrones y salteadores, había llegado gente a quien el rebaño estaba escuchando. Por eso el pueblo estaba dividido. Mira, es tanto así que ya vamos a entender de una vez todo el capítulo, porque entonces Jesús llega y le dice: las que realmente son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas
Entonces básicamente siguen escuchando a los fariseos. Este tiene demonio, este no puede ser el hijo de Dios, este no sé qué. ¿Por qué? Porque ya tenían algo aprendido. Pero las que eran de Dios, las que el Padre le había entregado, las que el portero había abierto la puerta para que pasara, escuchaban la voz y decían: ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Ahí está la gran diferencia entre pertenecer a este rebaño y que realmente este rebaño escuchara al Mesías o simplemente no lo escuchara. Amén, hasta aquí. ¿Qué es un redil, pastor? Entonces, dame uno. Un corral de ovejas o redil es un recinto cerrado que sirve para alojar el rebaño, alimentarlo, protegerlo, especialmente de los depredadores y las inclemencias del tiempo. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué se supone que era este redil? Un lugar de cuidado. Un lugar donde los depredadores, dame uno, donde los depredadores no podían alcanzar. Mira, las ovejas dentro del redil, mayormente estos depredadores no entran al redil. Pastor, sí, yo entiendo lobos disfrazados de ovejas, eso es otra cosa. Pero realmente ellos buscan las ovejas cuando están dispersas, cuando se escapan, cuando se salen, cuando dicen: no, ya me cansé del redil y yo mejor me voy solo como el llanero solitario. Y ahí son vulnerables y los depredadores aprovechan. Pastor, y cuando salen del redil y cuando ellas salen a pastar, el pastor carga una vara y un collado y que se acerque al lobo para que tú veas. ¿Para qué es el collado? Porque si la oveja cae en algún lugar, la ala por el cuello. ¿Cuántos lo han jalado por el cuello aquí? El pastor lo ala por el cuello y la trae nuevamente al redil, la trae a su protección. Porque cuando una oveja se dispersa, mira hermano, es increíble cómo la gente que sabe de esto dice que cuando las ovejas salen a pastar, los lobos salen a ver qué cazan, porque ese es su alimento. Y es lo mismo, pasa en la naturaleza. Usted ve, no sé cuánto le gusta ver los documentales esos en África, que usted ve que salen esas manadas y usted ve los más chiquiticos. Y soy tan bonito, los animalitos más chiquiticos. ¿Y cómo están los leones? El chiquitico es el mío. Y así pareciese que actúan estos lobos. Cuando una oveja está débil, es pequeña, está vulnerable, no se puede defender sola y se va por ahí, el lobo inmediatamente busca llevársela. Para eso está el pastor. Dentro del redil la alimenta, la cuida, pero fuera del redil la lleva a pastos, a un buen alimento. La oveja no puede comer cualquier cosa. Es delicada de estómago. Pastor, ya entendí. La oveja es delicada de estómago. Si come un pasto que no es apropiado, la oveja se enferma del estómago, no del estómago. Se enferma del estómago y comienza a hincharse. Y se ve una enfermedad en ellas que explotan. Literalmente explotan. Entonces la oveja come un pasto silvestre que no es el apropiado y muere. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Siempre lo he dicho cuando hablo de este tema. El pasto que nosotros recibimos. Porque hay gente que un pasto le puede cambiar la visión. Hay gente que un pasto lo puede sacar de lo cristocéntrico. Hay gente que no, pastor, me invitaron para allá o para fulanito o para cierto sitio. Cuidado con el pasto que nosotros nos estamos alimentando. Entonces es importante la guía del pastor. Es importante que el pastor esté ahí para cuidar las ovejas. ¿Qué estaba pasando? Que esto no estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba y simple y llanamente los que cuidaban este rebaño, los que cuidaban el rebaño no estaban escuchando. Y básicamente estaban cuidando el rebaño del pastor. En lugar de cuidarlos de los lobos, lo estaban cuidando del pastor. Porque cuando el pastor venía a hablarles, entonces básicamente ellos trataban de hacer lo posible o lo imposible para que ellos no creyeran en Jesús. Vamos a echar para atrás el versículo anterior. Estás expulsado de la sinagoga por creer en Jesús. ¿Sabes que llamaron a los padres del ciego? Y los padres del ciego, eso lo dice, lo estudiamos la semana pasada. Los padres del ciego dijeron: pregúntenle a él, pregúntenle a él, ya él es grande. Y dice literalmente abajo: porque ellos sabían que todo el que creyera en Jesús era expulsado de la sinagoga.
El ciego dijo: me parece raro que ustedes no sepan quién es él, y él a mí me sanó y yo soy ciego de nacimiento, y eso no lo hace un hombre pecador. ¿Y qué le dijeron? Tú eres un pecador desde el principio, ahora vienes a enseñarnos a nosotros. En otras palabras, no había forma de que realmente este rebaño escuchara la voz de Dios, la voz de Jesús, el que vino a ellos. No había forma, porque había gente que se encargaba de que no lo escucharan. ¿Cómo los llamó Jesús? Los llamó ladrones y salteadores, o ladrones y bandidos. Amén. Dame uno, please. Jesús le dice: para entrar por este rebaño, tienen que entrar ¿por dónde? Y tú y yo ya sabemos que Jesús se identifica más adelante como la puerta. Entonces mira cómo todo no se trata del que el que entra al rebaño, porque dice que cuando alguien entra al rebaño a cuidar las ovejas, tanto el que entra al rebaño para cuidarlo como las ovejas que entran al rebaño tienen que entrar por la puerta, y Cristo es la puerta. Más adelante él lo dice. Yo te estoy explicando todo para que después entonces solo leamos. Mentira, pastor, usted nunca solo lee. Pero te estoy explicando todo para que sea más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, tú no puedes hablarle al rebaño. Cuando tú le hablas al rebaño, lo que le hablas son mentiras, porque la voz del pastor tú la estás callando. Y si tú no pasas por mí, por la puerta, y si la oveja no pasa por la puerta, entonces no son de mi rebaño. Amén. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Jesús le dice, vamos a leerlo, les digo la verdad: cuando alguien entra al corral de las ovejas, ¿a qué entraban? A cuidar las ovejas. Debe hacerlo por la puerta. Y más adelante le va a decir: yo soy la puerta. El que salta y entra por otro lado, dame uno, es un ladrón y un bandido. Te puse los ladrones más simpáticos que conseguí. Es un ladrón y es un bandido. ¿Qué le está diciendo a los fariseos? Recuerda que esta conversación es con los fariseos. Realmente ustedes lo que han hecho de mi rebaño es confundirlo. No dejar que escuchen la voz del pastor. Confundirlos con sus enseñanzas, y realmente no están permitiendo que este rebaño reciba el pasto que debería de recibir. Entonces, el ladrón y el saltador, ¿quién es? El que enseña fuera de la doctrina de Jesús. Hermano, importantísimo que tú y yo nos llevemos esto en nuestros corazones. Todo aquel que enseñe una doctrina fuera de la doctrina cristocéntrica de Jesús es un ladrón y un salteador, por muy bonito que hable. Hoy me decepcioné muchísimo por digamos que yo tenía entendido que él era pastor, es muy motivador. No voy a decir el nombre porque estamos grabando, pero es motivador, es un pastor, es muchas cosas, y yo me gustaban mucho sus cosas, cómo él hablaba. Y hoy habló del Halloween y dijo que eso no importaba, lo importante es que si da frutos, si no da. Yo dije: Dios mío. Mira, hermano, nosotros no podemos caer en eso de que bueno, no importa, o sea, habla bonito, lo importante es que se predique, porque a veces yo he escuchado eso: para que no esté yendo a ningún lugar, por lo menos que vaya a ese. Hermano, nosotros debemos entender, escúchame bien lo que le voy a decir, iglesia. Nosotros debemos entender que el pasto que tú y yo debemos recibir se tiene que llamar Cristo Jesús. Cristocéntrico, hermano. Cristocéntrico. El pasto que tú y yo debemos recibir tiene que mostrarnos a Cristo. No se trata de autosuperación, no se trata de que nosotros seamos del yoísmo, no se trata de motivación, de autoayuda, no se trata de nada de eso que psicológicamente ayuda, que emocionalmente ayuda, pero que no tiene nada que ver con las verdades fundamentales de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Jesús dijo: todas esas enseñanzas que no dejan oír la voz de Dios, que lo que hacen es vacunar a la gente contra la verdad, lo que hacen es, lo hace gente que son ladrones y salteadores. Porque hay gente que cree que está caminando hacia Cristo y realmente no está caminando hacia la verdad. Es muy triste que estas personas son engañados. Ellos creen que están yendo que realmente están sirviendo al Señor. Ellos creen que están haciendo las cosas, pero no existe un pastor, un predicador, una persona que les lleve la verdad. Y cuando escuchan la verdad, muchos de ellos
dudan de esa verdad porque ya están vacunados con las mentiras. Y eso es más peligroso incluso que una persona que no conoce a Cristo. Porque una persona que no conoce a Cristo de repente siente la necesidad, escucha la voz y viene y dice: wow, yo no sé nada de esto, pero yo quiero ese Cristo que tú me estás hablando. Pero una persona que tiene muchos años siendo engañada, como le pasó a este rebaño, muchos años siendo engañada y escuchando el fariseísmo y escuchando las cosas, cuando tú le hablas de la verdad, dice: ¿hasta cuándo? O sea, aquí en esta iglesia no predican de otra cosa que no sea Cristo. Aquí no, y si hacemos mejor unas dinámicas, y si mejor hacemos tal cosa, y si nos movemos por otro lado, y si hacemos, sí, hermano, hay mil estrategias, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Nunca puede ser cambiada. ¿Por qué? Porque lo demás se llama, y Jesús le puso nombre, ladrones y salteadores. El mensaje que no habla de Cristo, que no enseña de Cristo, no es el mensaje o no es la voz de Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces es importantísimo que nosotros entendamos eso. Entonces le estaba diciendo: ¿a quién? Dame uno. A los fariseos. ¿Qué digo fariseos? Le estaba diciendo a los fariseos: prácticamente ustedes han impedido que este rebaño escuche mi voz, y lo único que han hecho es confundirlos. Ustedes son ladrones y salteadores. Ese es el contexto de todo esto. De ahí para adelante Jesús les cae a pedra. Pero ese es el contexto de todo esto. Ustedes son ladrones y salteadores, porque ustedes no han permitido que el buen pastor, porque más adelante él dice: el buen pastor, el que va a dar la vida por ellos, les hable. Por su religiosidad, porque ustedes creen, nosotros somos discípulos de Moisés, nuestro padre Abraham. Y Jesús tuvo que decir: uno mayor que Abraham está aquí. Abraham se alegró cuando me vio a mí. Ustedes creen en Moisés, Moisés mismo lo va a castigar porque Moisés escribió de mí. Y ellos: apedréenlo, agárrenlo, métanlo preso en lugar. ¿Por qué? Porque no podían escuchar su voz. Y Jesús más adelante les va a decir algo terrible. Les va a decir: ustedes no me siguen porque no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué tremendo, ¿verdad? Este pasaje es bonito, es duro, pero es bonito. Amén. Seguimos. Mira cómo dice el versículo 3. Dice: el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. Teológicamente muchos dicen que el que vigila la puerta es el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo, que son los que realmente abren y cierran la puerta. Más adelante vamos a leer un poco sobre eso, pero dice: el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y las guía hacia afuera. Y dice: cuando las ha sacado todas, el pastor camina delante de ellas. Mira lo que hace el pastor. El que cuida la puerta le abre la puerta del redil. Él entra y cuando llega, las ovejas de él se alegran. Yo no sé si usted ha visto eso, precioso. Póngase, busque videos hoy de eso en YouTube. Cuando yo vi uno que me gustó muchísimo. Llegaban e imitaban el silbido del pastor. Y llegaba alguien y veía las ovejas así. Y le voy a poner solo un ejemplo. Y le hacía. Y las ovejas por allá. Y llegaba otro. Entíntalo tú, Elier. Y llegaba el otro. Igualito. Y nada. Pero llegaba el pastor de las ovejas. Se ponía en el redil y hacía. No, hermano. Tú veías a todas esas miles de ovejas. Llegó el pastor. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Los que son míos no andan entretenidos con autoayudas y con cosas locas. Los que son míos escuchan mi palabra. Los que son míos realmente mi palabra les conmueve el corazón. Paran el oído. Los que son míos cuando Jesús habla vienen corriendo. Porque mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. Jesús dice: a mí me abre la puerta. A mí no me abrió la puerta cualquiera. Jesús dijo: el que vigila, el portero, dice Reina Valera, me abrió la puerta. Yo entré y llamé a las ovejas. Las mías oyeron mi voz y salieron conmigo. Y yo voy delante de ellas. ¿De dónde la sacó? Del redil. ¿Por qué, pastor? Porque ese redil no estaba oyendo. Ese rebaño, perdón, no estaba oyendo.
Y llega y le dice: las mías oyen mi voz y yo voy delante y me siguen. Mira lo que sigue diciendo: cuando las he sacado a todas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño. Llegaron muchos, pueden llegar muchos, y lo que tienen es ya el carbón prendido, ¿verdad, Darwin? Están esperando que la ovejita, bueno, venga que hoy hay parrilla de ovejas. Pero las que son realmente de Jesús no escuchan a un extraño. Mira, hermano, nos pasa o no nos pasa, y le doy gloria a Dios por eso, porque a mí me lo han dicho muchos hermanos. Hoy en día escuchamos cosas locas en YouTube, hacemos como el meme. Eso no está ahí, porque ahora escuchamos la voz del pastor, y no del pastor Ender, del pastor de pastores. Ahora oímos la voz del Señor. Hemos aprendido, hemos crecido en su palabra. No estamos oyendo cualquier cosa. Nos hemos alimentado de su palabra. Y ahora cuando escuchamos una voz extraña decimos: oh, no, eso no está bien. Y a mí gente me manda cosas: mira esto, mira esto. Y ya yo creo que bueno, es que YouTube está lleno de eso, de herejías y cosas locas, porque estamos escuchando la voz del pastor. Sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Y esa es la diferencia de un evangelio de verdad y simplemente creer todo. La Biblia habla de estos como vientos de doctrina. Qué peligroso es que la gente se mueva con vientos de doctrina. Viene una enseñanza nueva y vamos todos para allá. Y ahora viene otra enseñanza, ya pasó de moda eso y vamos todos para acá. Cuando el fundamento es Cristo Jesús, la enseñanza apostólica. Y que realmente nosotros entendamos que fuera de la palabra no hay nada. Amén a eso. Amén. Entonces seguimos. Mira lo que dice: sino que se alejan de él. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Esto que acabamos nosotros de hablar, cuando Jesús se los dijo, ellos dijeron: ¿qué? No entendieron absolutamente nada. Mira cómo dice Juan 6: nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron: y Dios les enseñará a todos, y todo el que escuche al Padre y aprenda de él, viene a mí. Todo ese rebaño que realmente escuchaba al Padre y aprendía del Padre, cuando escucharon la voz de Jesús, dijeron: este es el Hijo de Dios. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Eso fue lo que hizo muchos judíos que creyeron en Jesús. Mucha gente sí escuchaba a Jesús. De hecho, este pasaje termina muy bonito, porque dice que al final él se fue nuevamente a donde Juan el Bautista bautizaba, y muchos fueron hasta allá y creyeron en él. Y en el templo, en ese rebaño, no querían creer, querían apedrearlo y meterlo preso. Entonces Jesús en este contexto dice: mis ovejas realmente, ya con eso ya nos damos por servido de lo que quiere decir el pasaje. Mis ovejas realmente son las que escuchan mi voz. No se dejan engañar por cualquier enseñanza que consigan, sino que realmente escuchan mi voz y me siguen. Y eso es importante. El Padre, escucharon al Padre, me oyeron a mí y me siguieron. Seguimos. ¿Qué hace Jesús a partir del versículo 7? Entonces aclara las enseñanzas. Porque yo todo esto no lo inventé. Está ahí en el capítulo 7, en el versículo 7. Seguimos. Jesús le dijo: otra vez les digo, de cierto os digo, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Todos los que vinieron antes que yo solamente eran eso, ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, dice nuevamente. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, pero yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Mira lo que ahí dice. Ahí dice: el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? No es el diablo. ¿Quién es el ladrón? Mira quién me dice de qué me está hablando. El ladrón es aquel que se salta. Este es el ladrón. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el que decide
el que cuida las ovejas. Jesús es el pastor de las ovejas. Jesús es pero el que se salta, por otro lado, ese es ladrón y salteador. Y por eso dice el versículo 10, el ladrón solamente viene, pero nosotros por muchos años hemos dicho, y el diablo viene a matar, a robar, a destruir. El enemigo viene, pero realmente en este contexto él está diciendo que el ladrón es el que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Y sabes qué? Que ese ladrón que viene a matar, a robar y a destruir, muchas veces no viene con cacho y cola. No viene a decirte yo soy el ladrón. ¿Sabes cómo viene? Disfrazado de alguien que supuestamente está cuidando el rebaño. Con una palabra engañosa, con una palabra no cristocéntrica que te aleje del Señor. Pero el ladrón que viene a matar. ¿A matar por qué? Porque sin Cristo no tenemos vida. Sin Cristo no hay salvación. Por eso Él dice, yo vine a darles vida eterna. Pero si alguien les habla de algo diferente que de Cristo y ustedes le creen, los está matando. ¿Cierto o no, Yule? Por eso, ay no, mi tía es muy calidad, ella es chévere, ella cree en la virgencita y habla de la virgencita. Y bueno, ella cree a su manera en la virgencita. La virgencita, si tú crees en la virgencita, eres devota de la virgencita y le pides todos los días a la virgencita, entonces básicamente tú te estás condenando, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces qué bueno, María es una mujer excepcional, es nuestra hermana, la amamos, pero en ella no hay salvación. Si yo soy mariano, porque así se llaman los devotos de María, y te predico de María, yo soy un ladrón y soy un salteador. Porque por muy bonito que escuche el mensaje y así yo te cante muchas canciones bonitas y así yo digo que ella es la más linda de todas y haga lo que haga, yo te estoy quitando la posibilidad de conocer la verdad. Y si no conoces la verdad, no hay salvación. Te estoy matando literalmente. Por eso dice, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. No te imaginas cuánta gente. Mire, ¿qué pasó con el hermano Fulano? No, él se fue. ¿Con quién? Con los testigos. Él se fue con otras religiones. Él se fue con fulanito. Él se fue, es que había alguien que le hablaba más bonito, ¿verdad? Es que a veces, mira, ¿te recuerdas las enseñanzas anteriores? Dura es esta palabra. ¿Quién podrá escucharla? Pastor, bájale 2. Yo traje un amigo y usted me lo corrió. Porque el amigo me dijo, mira, yo voy para tu iglesia porque ando salado y quiero ver si, bueno, me das una palabra para ver si me gano el quino. Ay, llegó el pastor y le habló de que el que juega lotería es del diablo. Habla, broma. Oh, pastor, bájale 2, así no vamos a crecer nunca. Pero realmente, y llévate esto en tu corazón, realmente nosotros somos heraldos, ¿cierto? Mensajeros de su palabra. Nosotros no estamos aquí para realmente complacer a nadie, en hablarle bonito a la gente. Ojo, no es que nuestro mensaje sea condenatorio, estamos hablando de Cristo. Yo no he dicho nada que no esté fuera ahí, que no esté ahí en la palabra. No es que a nosotros nos encanta condenar, no. Al contrario, hermano, yo creo en el amor de Dios. Yo creo que Dios, el Señor, del que más ha tenido misericordia en esa iglesia, es de mí. Si el Señor no fuera misericordioso, hermano, yo hace rato no estuviese aquí. Entonces qué bonito es entender que la gracia de Dios nos cubre, que su amor nos perdona, pero que nosotros realmente le amamos y que tenemos que morir todos los días a nosotros mismos para vivir una vida que le agrade. Ese es el verdadero evangelio. Entonces realmente predicar otro evangelio es ser ladrón, dile que está a tu lado, ladrón y salteador. Por eso me preocupa cuando veo gente que dice, bueno, no importa, es que le están hablando sobre la Virgen fulanita y no importa, lo importante es que a su manera busque, a su manera consigue que le roben la oportunidad de conocer al verdadero Cristo y la vida eterna. Amén. Y el diablo no se cansa. A veces tú y yo nos callamos, lo que estábamos hablando el domingo, a veces tú y yo nos callamos, pero el primo que tiene otra religión, Yoruba, no sé. El primo que tiene, ese sí les habla, ¿verdad, Juan? Ese sí les habla y los invita para todos lados, y a nosotros nos da pena cuando nosotros tenemos la verdad. Y ellos insisten y lo llevan y lo llaman. No nos callemos, porque ellos son ladrones. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra que es la palabra de verdad. Amén. Importante. Seguimos. Mira lo que dice Nehemías. ¿Qué dice Jesús? Que Él es el sumo. No,
que Él es la puerta de las ovejas. Entonces el sumo sacerdote, Eliasib, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron ¿qué? La puerta de las ovejas. Le colocaron las hojas de la puerta y la consagraron, y el tramo que reconstruyeron iba desde la torre de la 100 hasta la torre Hananel. Amén. ¿Por qué te traigo esto? Porque esto ya lo estudiamos, ya lo vimos, recuerda, cuando hablamos de que el estanque de Betesda estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y aunque Jesús aquí estaba hablando de un rebaño, realmente Jesús, cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, muchos teólogos dicen que Él estaba hablando de esa puerta que realmente se encontraba en Jerusalén. Y dámela para que veamos esta puerta que se encontraba en Jerusalén, que era la puerta de las ovejas, y a través de era la única por la que podían entrar las ovejas, o el hombre llevaba sus ovejas para ofrecer sacrificio. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Amén. Entonces Jesús está diciendo, nadie puede ofrecer sacrificio, entrar por otro lugar que no sea esa puerta, llevar su sacrificio por esa puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Eso lo hablamos en Juan 5, si mal no recuerdo. Amén. Entonces básicamente a esto se refería. Estos eran los muros de Jerusalén. Aquí estaba el templo. Aquí se entregaba el sacrificio para el perdón de los pecados. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes piensan que la oveja importante es la que entra por aquí para que sean perdonados sus pecados. Pues yo soy la puerta de las ovejas. Nadie, si no entra por ahí, entonces no puede ofrecer sacrificio, porque ahora el sacrificio es a través de mí, dice Jesús. Amén. Dame otro. Vamos a leer lo que dice Marcos 11:17. Jesús comenzó a enseñarles, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones? Y vuelve a usar esa palabra. Se supone, hermano, que el templo era el lugar sagrado donde la gente iba a adorar al Señor, donde iba a ofrecer sacrificio, donde iba a encontrarse con Dios. ¿Y qué habían hecho ellos de eso? Los fariseos, a quien Jesús les está hablando, un negocio. Se vendían los animales más caros, estaba la mesa de los cambistas. Pastor, a Jesús eso no le molestaba. Es verdad, no le molestaba, nada más que llegó y le volteó las mesas y les agarró y dice que hizo un fuete. Yo cuando lo vi en The Chosen, yo tuve que irme a la Biblia, porque yo lo vi y dije, wow, porque él hizo un fuete, un látigo, y llegó y yo dije, wow. Y cuando leo Juan, eso está en Juan, cuando leo, yo digo, hey, Jesús se molestó. Jesús agarró un látigo y les volteó y le dijo, mi casa es casa de oración para las naciones. Y ustedes lo único que hacen en este lugar, lo han convertido en una guarida de ¿qué? De ladrones. Saltan por todos lados buscando ¿qué? Enriquecerse. Por eso los próximos versículos que Jesús va a hablar se basan en esto, porque eran pedradas y pedradas, porque los fariseos lo único que estaban era guardando un estatus. Bien, hermano, eran gente de mucho dinero. Ser fariseo era muy bien pagado. Se parece mucho a mucha gente, a muchos mercaderes del evangelio. Cuando alguien vende el mensaje, no puedo predicar de eso porque se me va el hermano fulanito, que es el que más diezma. Cuando tú vendes el mensaje de la palabra, lo único que tienes es un bozal de arepa. Y realmente nosotros tenemos que hablar lo que el Señor ponga en nuestra boca, porque así hacían los profetas. Bueno, dime cuánto hay para ver qué te profetizo. Cuidado con eso, porque ese no es el verdadero evangelio del Señor. Amén. Seguimos. Versículo 11. Entonces ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero viene a hablar de los que estaban aquí en las ovejitas, los ladroncitos. Y le dice, el empleado, a ese que han convertido mi casa en la cueva de ladrones, el empleado al que le pagan por cuidar las ovejas, no es como el pastor. No se confundan. Las ovejas no le pertenecen. Ese rebaño que ellos tenían ahí y que ellos, Jesús, no te acerques, no le pertenecía a ellos. Y no les importaba maltratarlo. Jesús te sanó, sí, expulsado de la sinagoga. ¿Tú crees en Jesús? Sí, expulsado de la sinagoga. Porque esas ovejas no les pertenecían. Y no les importaba expulsar a quien tuvieran que expulsar, sacar a quien tuvieran que sacar, porque las ovejas no eran de él. Las ovejas eran del Señor. Por eso Jesús le dice, el que cuida las ovejas, el que le pagan por cuidar las ovejas, no le importan las ovejas. Y no es como el pastor.
Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandonan las ovejas y se escapan. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado, como dice Reina Valera, el asalariado, huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes, porque están haciendo negocio aquí. Cuidado con eso. Cuidado. Yo creo en un Dios que prospera, pero no en el evangelio de la prosperidad. Ojo, hay una línea muy delgada, porque también hay gente que entonces se va al otro extremo, como que tenemos que ser hiper pobres para agradar a Dios. No. El Señor bendice a quien Él quiere. Y ojalá aquí nos bendiga a todos muchísimo, pero que esa bendición no nos limite a nosotros a buscarlo a Él. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Aquí Jesús empieza a tirarle pedrada. Ojo, cuidado, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, cuando ve el lobo, dice, este por lo menos cargó una. Amén. Seguimos. Mira lo que dice primera de Pedro 5:23. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levánteme la mano. Levánteme la mano todos. Aquí todos estamos llamados a cuidar a otros. Amén. A ser líderes. Porque mira lo que dice acerca de esto. Mira lo que dice acerca de esto. Les ruego, primera de Pedro, les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Un mensaje, hermano, claro a nosotros. Yo les ruego que si Dios ha puesto un rebaño debajo de ustedes, no sean como estos fariseos, no sean como esta gente, no sean como estos asalariados que lo único que hacen es buscar a ver de dónde le sacan. Hay gente que dice, las ovejas tienen que dar lana y las ovejas tienen, cuidado con eso. Él le dice, yo les ruego que lo cuiden, que cuiden ese rebaño que Dios ha puesto bajo su responsabilidad, y usa la misma analogía del rebaño y del cuidado. Y no lo hagan, escucha hermano, no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastor. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Amén. Y dice, no sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Amén. Qué hermoso. Yo cuando leía esto y veía esta imagen, yo decía, qué hermoso entender que cuando nosotros somos este que está enseñando la palabra y está toda esta gente ahí, estamos cumpliendo eso que el Señor nos dijo. Cuiden el rebaño que yo los he puesto, que yo he puesto bajo su responsabilidad. Háblenle de la palabra, predíquenle, estudien para eso, prepárense para eso. Y no es estudiar, no, es prepararse en su palabra, es crecer, es decirle, Señor, enséñanos. No hay nada mejor que ser enseñados por Dios para poder cuidar a otros. Amén. Mira ese versículo como lo dice, dame otro. Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Y dice, el Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios. ¿Cuántos recibieron ese trabajo? Realmente, ¿cuántos recibimos ese trabajo? Lo que hablábamos el domingo. Amén. Somos pescadores de hombres y se nos ha olvidado. Pastor, yo no sabía que yo tenía que cuidar ningún rebaño. Si yo, ¿qué? ¿Cuál rebaño? El Espíritu Santo, como que el portero, parece que es el Espíritu Santo, les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia, la cual compró pagando con la sangre de su propio hijo. Amén. Imagínate cómo se siente el Señor cuando nosotros somos líderes y maltratamos una oveja. Wow. El Señor dice, ese rebaño es mío, no es tuyo, no te equivoques. Cuídalo, protégelo, porque yo lo amé y pagué con la sangre de mi hijo para que ese rebaño pudiese estar en mí. Amén. Entonces cuidado con eso. Seguimos. Versículo 14. Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Cuántos conocen a Jesús? Tengo que decirte esto claramente, muy claramente. Yo cuando leía esto, hermano, el Señor me traía a la mente algo muy tremendo. Y es que muchas veces, hermanos, y me pasó a mí, tenemos muchísimos años en el Evangelio y no conocemos a Jesús. Y no conocemos al buen pastor.
Y yo recuerdo que en un momento muy difícil de mi vida, muy difícil, alguien me dijo, tienes que conocer a Jesús. Yo decía, pero si yo tengo años siendo evangélico, y me dijo, ser evangélico no tiene nada que ver con conocer a Jesús. Y le pedí al Señor, Señor, yo quiero conocerte realmente, y lo hemos hasta cantado, quiero conocerte, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y tantas cosas. Hermano, conocer a Jesús cambió en mi vida de la religión a realmente una relación con Él, a morir a mí para que Él creciera. Si mientras yo siguiera viviendo una religión, jamás hubiese podido nacer de nuevo. Conocer a Jesús es más importante. Ese versículo es más importante de lo que tú te imaginas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pero ¿cómo conocer a Jesús si no leemos sobre Él, si no aprendemos sobre Él, si nos molesta o nos fastidia o si nos cansa escuchar su palabra, si no nos gusta orar y tener tiempo con Él? ¿Cómo conocer a Jesús? Hermanos, cristianos que no leen nunca la Biblia, nunca. Vienen a la iglesia, la abren cuando el pastor dice, busquen en tal versículo. Yo porque se los traigo aquí. Hay muchos que nos predican sin esto y dicen, vamos a leer el versículo tal, y ahí es donde la gente lee la Biblia y la busca. Pero realmente, hermanos, realmente conocer a Jesús es muy importante en nuestras vidas. Conocer a Jesús lo es todo. Las ovejas realmente, yo las conozco y ellas me conocen a mí. Llévate ese versículo en tu corazón, amén. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, yo doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por todo el que me conoce. Jesús es más que simplemente una religión. Jesús dio su vida, resucitó, nos guarda, nos cuida, sigue abrazándonos, está con nosotros en todo momento. Jesús es todo para nosotros. Si nosotros no conocemos a este Jesús, lo único que conocemos es una religión. Amén. Jesús lo es todo y dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Lo menos que podemos hacer es conocerlo. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que esta iglesia conoce a Jesús. Habla hermoso de Jesús. Tenemos presente todo lo que hemos escrito en esa pared. Amamos a Jesús y estamos aquí por Él. Conocerlo a Él es muy importante. Seguimos para no atrasarnos. Versículo 16. Dice Jesús, tengo también otras ovejas que no son de este rebaño. ¿Del rebaño cuál? Del de los judíos, el que estaba ahí. Recuerda que está hablando con los fariseos. Y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son esas ovejas? Nosotros, los gentiles. Y muchas que estaban dispersas también. Recuerda lo que pasó con la samaritana, porque Jesús le tocaba ir a ese lugar, porque realmente habían ovejas dispersas. Y nosotros los gentiles también íbamos a escuchar la voz de Dios. Íbamos a escuchar la voz de Jesús. Por eso le dice, no solamente es este rebaño. Hay otras que son de otro rebaño, pero tengo que traerlas también a mí. Y ellas van a escuchar mi voz. Y eso sí, no es, por eso la Biblia dice que en Cristo nadie es hombre, mujer, gentil, judío. No. En Cristo todos tenemos un pastor y un rebaño. Amén. Y dice versículo 27, el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tener. Nadie me la quita, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Mira, sal y busca las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sal y busca todo aquel que escuche que escuche tu voz. Todo el que te sigue, tráelo y cuídalo. Pero tenemos que ser guiados por el único pastor y pertenecemos a un solo rebaño. Amén. Es un rebaño, es su iglesia. No es que iglesia Padre Eterno, iglesia fulanita de tal, iglesia la otra. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Diferentes congregaciones, diferentes paredes, pero somos una iglesia. Amén. La iglesia de Jesús. Él es nuestro pastor. Amén. Seguimos. Mira cómo lo dice Ezequiel 34. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y tormentoso.
El mismo Señor, desde hablando a través del profeta Ezequiel, dijo: yo mismo las voy a buscar, y envió a su Hijo. Qué precioso. Tú y yo no somos casualidad, Jesús. No somos casualidad. El Señor mismo nos buscó, oímos su voz y por eso estamos aquí. Pero Él mismo, desde hace tantos años atrás, Él mismo dijo: yo mismo las voy a buscar, y envió a su Hijo por el rescate de nosotros. Amén. Seguimos. Mira cómo dice, versículo 19 ya. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que Jesús decía. Escucharon este mensaje que hemos escuchado y ellos no dijeron: oye, Jesús, verdaderamente nosotros queremos. No estaban de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué escuchaban su voz y no lo seguían, no entendían el mensaje? Lo único que, ¿por qué? Porque no eran de sus ovejas, porque escuchaban su voz y no eran de sus ovejas, no lo seguían, no querían seguirlo. Ellos escuchaban otras voces, ellos escuchaban otras, a los ladrones y a los salteadores. Hay gente que tú le predicas y dices: wow, pero no entiendo por qué. Y están escuchando 1000 voces y hasta que no callen esas voces no van a poder escuchar la voz de Jesús. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que decía Jesús. La mayoría decían, mira lo que decía la mayoría: tiene un demonio y está loco. Hablando de nuestro Señor. ¿Y qué le estaba hablando Jesús? Esto que yo les acabo de hablar, porque lo que estoy haciendo es leyendo la palabra. Y ellos decían: tiene un demonio, está loco. Locos estaban ellos. No podían escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué lo escuchan? Decía. Pero mira lo que decían otros. Eso decían la mayoría, pero mira lo que decían otros. Otros decían: un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista a un ciego. La señal milagrosa. Ya va. Entonces aquí habían de un mismo rebaño ovejas que realmente oían la voz de Jesús y ovejas que realmente simplemente decían: este tiene demonios, yo no sé para qué lo escuchan. Y otros decían: ya va. Porque si tuviese demonio no le podía dar la vista al ciego. Y un demonio no habla como habla este hombre. Amén. Qué diferente cuando una persona oye la voz de Dios, cuando simplemente no la quiere escuchar. Seguimos. Nos quedan el final solamente de esto. Y lo que hace Jesús es reafirmar esta enseñanza. Por eso voy a ser muy breve. Y créeme que sí lo voy a hacer en solamente leerte el final. ¿Por qué? Porque eso ocurre otro día, pero Jesús les vuelve a decir prácticamente lo mismo. Te lo traje para que vieras la conclusión del capítulo 10. Pero básicamente Jesús lo que hace otro día es reafirmar esta enseñanza. Versículo 22. Era invierno y llegó la fiesta de la dedicación de Jerusalén. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón y los líderes judíos lo rodearon. Ese día había pasado todo eso que pasó y le dijeron: ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslos ya. ¿Cuántos capítulos tenemos nosotros leyendo que Jesús le decía: soy el Mesías, yo soy el Mesías? Provoca decirle, como hace el negrito: ¿de qué manera te tengo que decir? Y esto es descarado, le dice: no nos tengas en suspenso. Menos mal que nosotros venimos estudiando todo esto. Desde el 3 Jesús les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y ellos: no nos tengas en suspenso. Si eres el Mesías, dínoslos por favor. Cabezadura, ¿verdad? Y mira lo que les dice Jesús. Jesús les respondió: ya se los he dicho a ustedes, pero no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Todo eso se lo viene diciendo desde hace muchos capítulos. Pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas, por eso ustedes no creen. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Reafirmando toda la enseñanza de ahorita. 28, les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie, dice Jesús, me las puede quitar. Mi Padre me las dio, el portero, el que abrió. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Mira lo que sigue diciendo. De nuevo los judíos, ¿qué hicieron? Oye, Jesús, verdaderamente, sí, es verdad, tú eres el Hijo de Dios, nos equivocamos. Señor, es verdad, tienes tiempo diciéndonos: no, hermano, no eran de sus ovejas. Definitivamente no eran de sus ovejas.
muy terca y cabeza dura, brutos. No, simplemente no querían escuchar la voz de Dios. Y yo lo veo en corazones duros, endurecidos, que no quieren escuchar la voz de Dios, porque pareciese que no son de sus ovejas. Mira lo que dice: de nuevo los judíos tomaron piedra para tirarle, pero Jesús les contestó: les he mostrado muchas buenas obras de mi Padre y ustedes las han visto. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? Los líderes judíos le respondieron: no te apedreamos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios, por eso te vamos a apedrear. Y Jesús tiene 4 capítulos, tiene 3 fiestas ya hasta esta, mostrándose y demostrándoles que Él es el Hijo de Dios, pero aún no creían que Él era el policía. Eso es para la otra enseñanza, que Él era el Hijo de Dios y que tenía autoridad para ser el Hijo de Dios. Y siempre lo he dicho, hasta que no creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, jamás iban a saber la autoridad que Él tenía. Seguimos. 34, Jesús le contestó: en la ley de ustedes está escrito que Dios dijo: yo dije que ustedes son dioses. Ahí está citando el Antiguo Testamento. Y dice Jesús: si llamó dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios y las escrituras no pueden ser ignoradas, ¿por qué al que el Padre eligió y envió al mundo le dicen ustedes que ofende a Dios porque dije yo soy el Hijo de Dios? Si llamó dioses a alguien porque recibió la palabra, a mí que me envió del cielo, ustedes dicen que yo estoy ofendiendo a Dios porque yo digo que soy el Hijo de Dios. No creían en Él, definitivamente. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan con toda seguridad que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Amén. Mensaje sencillo que lo único que hace es reafirmar todo lo que ya Jesús le había dicho. Dame otra. 39. Trataron. Eso está como cuando estudiamos jueces y volvieron a hacer lo malo y trataron otra vez de apedrearlo. No había nada que hacer. ¿Qué haces tú, Alisbeth? Los condeno de una. Le digo: no, ya está aquí, me lavo las manos como Pilato. Pero Jesús tuvo mucha paciencia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Trataron otra vez de arrestarlo, pero Él se les escapó de las manos. ¿Qué hizo Jesús? Regresó nuevamente al otro lado del río Jordán, al mismo lugar donde Juan antes había estado bautizando, y se quedó allí. Tuvo que venirse a este lugar. Muchos fueron a Él y le decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo sobre este hombre es verdad. Y allí muchos creyeron en Él. La gente iba fuera de ese rebaño contaminado, iba para poder creer en Jesús. En el templo, que era la casa de su padre, no creían en Él. Y en este lugar la gente iba para creer en Él. Por eso no me extraña cuando Él salió del templo y dijo: en este lugar no quedará piedra sobre piedra. Porque ese lugar realmente se había convertido, era en una cueva de ladrones y no en la casa de su padre. Jesús predicaba, hizo más discípulos en este lugar, en Capernaum, aquí en este río y en muchos lugares, que en la propia Jerusalén y que en el templo donde estaba la gente. Amén. Versículo 42 dice: y ahí muchos creyeron en Él, y ahí termina el capítulo 10. Amén. ¿Qué pasa en el 11, pastor? Jesús le baja 2. Jesús dice: bueno, ya no voy a hacer tantos milagros. No, el 11 es crucial, porque entonces Jesús llega y resucita a Lázaro. Y la gente, ¿qué dicen los judíos? Hay que matarlo. Ya está bien un ciego, está bien un paralítico, pero resucitó a un hombre. Hay que matar a Lázaro y hay que matar a Jesús. Amén. Ya estamos terminando con Juan, no lo voy a dar completo, pero es muy importante que entendamos esta parte de Jesús. Así que la semana que viene sí vamos a estudiar el 11 para que usted lo vaya leyendo. Dame otro. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido en esta hora que podamos atesorarla en nuestros corazones. Gracias por el privilegio que nos das, porque hemos aprendido hoy, Señor, que somos ovejas de tu prado. Gracias porque cuando hablaste en nuestras vidas, nosotros escuchamos tu voz. Y por eso estamos seguros que somos tus ovejas. No somos perfectos, hemos fallado, Señor.
Tal vez en determinado momento no hemos hecho la cosa bien, pero hemos oído tu voz, te amamos y sabemos, Señor, que nadie arrebatará nuestra vida de tus manos, Señor. Aun cuando queramos apartarnos, alejarnos un poco de ella, tu vara y tu callado nos traerá nuevamente al redil. Gracias, Señor, porque la salvación nos alcanzó a nosotros y alcanzó a nuestra familia. Y gracias te damos, Señor, porque eres el buen pastor, porque diste la vida por nosotros y porque cuando hablaste a nuestras vidas, nosotros reconocimos tu voz y te estamos siguiendo. Gracias porque pronto vendrás por tu iglesia. Gracias porque pronto vendrás con nosotros, por nosotros, y estaremos contigo toda la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo ahí a 5 personas. Dígale Dios.